Bueno, primero que todo, darle mis agradecimientos. Una de las sorpresas de la vida no estar frente a la Corte Suprema, sino estar en esta condición. La última vez que estuve, ustedes se acordarán, me interesaba permanecer en el Tribunal Constitucional y dentro de las sorpresas que les depara la vida a uno, no estaba que al cumplir mi mandato como suplente de ministro tuviera algo que llega probablemente una vez en la vida que me ofrecieran representar a las ideas regionalistas, que es un tema que me he dedicado muchos años en la universidad, en esta candidatura presidencial, y en general nos sentimos muy orgullosos, porque no solo por nosotros, sino porque el tema se ha instalado. Ustedes recordarán que hace algunos meses no era un tema de debate público, de hecho hubo audiencias, hubo debates más bien en las primarias de las dos grandes coaliciones, la Alianza y la Concertación, y el tema no figuró, y hace un par de semanas nos tocó estar en La Serena, donde el tema no era de importancia local, sino que fue cubierto por todos los medios nacionales. Así que le agradezco la invitación. Tuve la fortuna de ser recibido por el presidente, quien me explicó el contexto en el que esto se iba a dar, y por lo tanto trataré de seguir lo más fielmente posible los temas que usted me indicaba y que surgieron ese día. Lo primero es una felicitación que me ha tocado otras oportunidades expresarla públicamente por los enormes avances en temas como transparencia y eficiencia por parte de la Corte Suprema. Creo que el Poder Judicial está por delante de otras reparticiones, poderes y oficinas del Estado, y también, como ustedes mismos lo han informado, bastante por delante de otros congéneres latinoamericanos. Segundo, para que se entiendan nuestras propuestas, me voy a tomar muy breve tiempo para explicar el contexto en que hacemos estas propuestas. Nosotros tenemos 4 puntos que yo creo que fundamentalmente nos diferencian de las otras 8 postulaciones. El primero es la idea de regionalizar a Chile, crear el Estado regional. Chile ha sido un país centralista aún antes de ser Chile. Hemos tenido distintos tipos de sistemas políticos, pero el carácter centralista del Estado viene de las reformas borbónicas del Imperio Español. Y lo que nosotros proponemos es crear una institucionalidad en la cual existen asambleas regionales y asambleas provinciales también. La segunda con el objetivo de evitar que Chile se transforme en una confederación de 10 a 12 macrociudades y las ciudades más pequeñas dentro de cada región, como podría ser la quinta interior en relación a la macrociudad que se está constituyendo Valparaíso con Viña del Mar, puedan tener sus propios mecanismos de defensa. Proponemos la realización y la institución de plebiscitos locales y regionales. Proponemos la transformación de los municipios, que es la cara del Estado para muchos o la mayoría de los chilenos, de meras administraciones en verdaderos gobiernos locales que no lo son, ni en atribuciones ni en recursos. Y lo primero que se menciona o se vincula con el tema que a ustedes les preocupa, un mecanismo que no es un invento, sino que se usa en muchos países. Nosotros no creemos en un gobierno federal. Nuestra propuesta es un gobierno unitario, pero con mayor equivalencia entre las regiones. Incluso hemos usado muchas veces como ejemplo, en cuanto a la posible división de la región metropolitana, algo que a mí me consta que funciona y funciona bien y que ustedes lo hicieron hace mucho tiempo, que dividir la región metropolitana en 2 cortes de apelaciones sin que tenga ninguna consecuencia para el buen funcionamiento de la institución. Y en ese contexto general, nosotros creemos que el denominador común de algunos de los países más desarrollados es que tienen altísimo grado, y no estoy hablando de países federales, porque casos como el de Estados Unidos son excepcionalidades históricas desde el minuto que fueron 13 colonias independientes antes de ser un país unido por sus convenciones constituyentes. En ese contexto, nosotros estamos convencidos que países como los nórdicos, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, tienen como denominador común altísimos grados de descentralización y regionalización.
Y creemos que esto tiene dos subproductos. Uno, el ingreso de una nueva generación a actividades democráticas. Y segundo, un mejor trato para los pueblos originarios, a quienes tendemos a verlos en un solo saco cuando la cosmovisión y la cultura de mapuches es distinta a los aymaras o a los Rapa Nui. Y eso se demuestra en la escasísima cantidad de matrimonios interétnicos que hay en nuestro país de acuerdo a los censos, los cuestionados y los no cuestionados. Ese es el primer punto. ¿En qué creo que se relaciona con el tema que a ustedes los convoca, o ya los convocó? Es en un solo punto. Nosotros, al ser un país unitario, creemos que hay instituciones que no son afectadas en lo más mínimo, como el Poder Judicial, ni podrían serlo ni las Fuerzas Armadas. Sí creemos que no basta con la elección del intendente y todos los cargos de representación popular deben ser electos al interior de la región o de las provincias. Pero queremos importar una muy buena práctica que evita la judicialización. Un país como Noruega es un país rico, es un país que tiene petróleo y donde más del 80% de su matriz energética es la hidroelectricidad. ¿Y cómo evitan los conflictos que han plagado a nuestro país y que en definitiva no son resueltos por el sistema político y terminan en un lugar que no corresponde? Porque le exigen a las Cortes algo que no es propio de una Corte, que es fijar política pública. Antes de presentarlo al sistema estatal, debe ser compensada a la comunidad y debe ser plebiscitado por los residentes en aquella zona. Y no estamos hablando de negocios pequeños, estamos hablando de estos grandes conglomerados que llegan a instalarse alterando la vida cotidiana de la gente. Pensamos en una regionalización de los tributos, que las empresas paguen donde tienen sus faenas productivas. Con la ley de rentas municipales eso no se da. Los grandes consorcios pagan en promedio entre 2.000 a 6.000 pesos en los malls, mientras que los kiosqueros y los negocios pequeños lo hacen entre 50 y 100.000 pesos a través del país, lo cual crea un tremendo desbalance. Y los sistemas entre las regiones que son bendecidas por la naturaleza o por Dios con una gran riqueza minera es a través de un sistema de compensaciones, donde esas regiones que tienen eso compensan a aquellas que le proporcionan los alimentos y la energía de la cual carecen. Ese es el primer punto. Como entendemos que esto se da en un contexto de gran profundidad en el cambio, no creemos que esto debe ser un cambio, sino que debe ser un proceso, similar al que llevó en el siglo XX a radicales a industrializar el país y a crear una educación pública y de calidad, de la cual yo me considero hijo al haber estudiado en un liceo de provincia, en este caso de Los Ángeles, y que esencialmente permaneció durante décadas y que fue un acuerdo social. Nosotros no creemos, y lo hemos dicho en todos los tonos en la Asamblea Constituyente, que, como ustedes saben mejor que yo, hay buenos y malos ejemplos, pero que no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico y lo único que generaría sería una crisis política. Lo que proponemos en segundo lugar es un sistema que reemplace al pacto de la transición que todavía se mantiene, el sí y el no, esencialmente en un gran pacto por Chile. Lo acaba de hacer México, que tiene problemas de violencia y droga bastante superiores a los nuestros en temas como salud, educación, vivienda, energía, igualdad y jubilaciones. La tercera propuesta nuestra es reemplazar el Estado subsidiario por un Estado a la vez protector y estratégico. No un Estado de bienestar, pero sí un Estado protector de la infancia, donde en general Chile o sus ejecutivos no han cumplido, como a ustedes les consta, los tratados internacionales que hemos firmado, discapacitados y la ancianidad, con un muy poderoso Ministerio de la Familia en toda su diversidad, ya que es difícil que alcancemos el desarrollo si no se da una igualdad social de la que carecemos y una igualdad territorial de la que también carecemos, que se nota mucho en educación y en salud, que la vida queda marcada por el lugar donde uno nace. Y fundamentalmente, en este contexto, creemos que esto debe
dar origen a una promoción de políticas de la natalidad, ya que es muy difícil que podamos acceder mientras no recuperemos el balance en el cual la gente vive muchos años o cada vez más años y muy pocos jóvenes nacen para integrarse. Y creemos en un Chile estratégico en temas como la conectividad digital y la conectividad terrestre. Y por último nos definimos como una alternativa pro clase media y de centro político. Esas son esencialmente, muy en resumen, lo que nos diferencia de las otras 4 candidaturas, y tenemos muy claro que ha habido problemas en el funcionamiento del mundo político que ha llevado a un traslado a los órganos judiciales o jurisdiccionales de temas que deben ser resueltos a otro nivel. Y también lo vemos también en la propia acción de la Contraloría. En ninguna parte de la Constitución o de la ley está lo que se ha dado en la práctica, que la Contraloría cumple funciones prácticamente de ombudsman. La gente acude al Contralor para reclamar por situaciones que deben ser resueltas al nivel político o al nivel administrativo, pero el fondo del tema está planteado por la falta de definiciones políticas, como a todos nos consta, en temas como la energía. Chile carece de una política energética, entonces los temas terminan acá y el fallo de una sala termina prácticamente en política pública o en la relación con los gobiernos locales o las municipalidades. Las decisiones del Contralor reemplazan a lo que debiera ser una política pública, y hay un defecto bastante grande del funcionamiento del mundo político. Nosotros creemos que han habido ataques injustos que también son responsabilidades del poder político. Uno de estos temas es la delincuencia, donde ustedes ven con reiteración y majadería se plantea un tema que no es responsabilidad de los estrados judiciales en ninguna parte del mundo, que es enfrentar este tema, o también en la aplicación del convenio 169, donde creo que el texto incorporado a nuestra legislación es bastante claro en torno a qué significa una consulta, y por lo tanto al aplicar la ley lo único que hacen es apurar a la administración, que no ha dictado el reglamento todavía correspondiente. Sorprende muchas veces, desata críticas en algunos sectores, pero aquí lo que falta es la acción del mundo político. Creemos nosotros que el Estado en general ha cumplido, y por Estado me refiero a las responsabilidades que tiene el mundo político, las autoridades, el Ejecutivo, el Parlamento, bastante insuficientemente en todo lo que tiene que ver con la prevención y con la rehabilitación, ya que estamos en el tema de la delincuencia. E insisto en esto porque vivimos en un Estado democrático, y un denominador común de nostalgias autoritarias y del desapego de la gente con el tema de la democracia es los temas de impunidad y los temas de delincuencia. En los últimos años se han llevado a cabo 15 elecciones presidenciales o equivalentes en América Latina, y el único denominador común que se ha encontrado en temas de gran impacto popular son los temas que tienen que ver con la delincuencia. Creemos importante en los temas de prevención rehabilitar o imponer formas preventivas a través de formas de justicia local que no están adecuadamente cumplidas, ni puede cumplirla con la cantidad de funciones que tiene a su cargo un juzgado de policía local. Previene la violencia, solucionar los problemas entre vecinos, y en el tema de la rehabilitación creemos que el Estado en general no lo hace bien y que debe confiar y trasladar recursos a instituciones sociales y religiosas. En general instituciones como instituciones sociales de diverso tipo, en la rehabilitación de alcoholes y drogas, instituciones en la rehabilitación de regos, como espaternitas en la Iglesia Católica o en general diversas iglesias evangélicas, lo hacen en forma más eficiente, y creo que lo que corresponde en esta nueva estructura de Estado que pensamos es que el Estado haga un acto de fe unido a la institución familiar y sobre todo a las municipalidades para asegurar un sistema en el cual pueda haber una perspectiva de rehabilitación a través de una comunidad que lo acoge para llevarlo al empleo, que es lo que más dignifica. Entendemos que vivimos en una democracia
en un Estado democrático de derecho, que la democracia es un deber mutuo, y hay temas donde una pretendida autonomía total, como la que algunas veces ha planteado el Ministerio Público, no corresponden en Chile de hoy. Y esto yo lo hago en una afirmación que he repetido y que he puesto por escrito, en que creo que instituciones como las Cortes y la Contraloría se han adaptado con mucha mayor velocidad que el mundo político y el mundo empresarial a los cambios que ha registrado la sociedad chilena en las últimas décadas. Ha habido una falta de insuficiencia por parte del mundo político. Hay muchas cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con gobierno local, con delincuencia, que son decisiones que no necesitan de nuevas leyes, sino una forma distinta de aproximación. Incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce grados enormes de flexibilidad para el jefe de Estado en lo del presupuesto, y me llamó mucho la atención cuando hubo un debate público en torno a los cientos de millones que le estarían dejando de libre disposición al presidente, cuando con la sola aplicación de esa sentencia pasa a ser una cantidad casi insignificante en relación a las atribuciones que, como ustedes saben, tiene el presidente para hacer uso de gasto público, como también para enfrentar los temas de salud, educación, los 22.000 millones de dólares que tenemos depositados en el extranjero, que a mi juicio se justifican en países petroleros o en países tan ricos como Noruega, pero no en un país como Chile con las necesidades que tiene. Y bastaría un decreto del presidente, como bastaría un decreto presidencial para, con una definición que Chile no la ha hecho, de los temas de conectividad, por ejemplo, ya que el tema de conectividad, tener acceso al 10% reservado del cobre, que solo se pueden usar para armas y para temas de seguridad nacional. Los temas de las zonas limítrofes son temas de seguridad nacional y bastaría un decreto para tener acceso. ¿Por qué cuento esto? Que hay grandes temas e importantes temas de decisión política donde son las propias autoridades las que no usan sus atribuciones. Chile carece de una política energética. Uno escucha la de otros países, puede estar o no de acuerdo, pero desconocemos cuál es la nuestra. Nunca el Estado ha definido o ha plebiscitado, si es que se permitiera el mecanismo, en qué lugar se puede construir qué. Esa no es una decisión que le corresponda a un tribunal en particular, como en definitiva está ocurriendo, sino es que es una decisión política por parte del Estado, que en nuestro caso queremos trasladarlo, la ejecución de esto, al igual que salud y educación, a las regiones y de ahí nuestra propuesta de la necesidad de que la política recupere su rol. Nosotros pensamos que a la Presidencia de la República, con todas las atribuciones que tiene, prácticamente sin contrapeso en el actual sistema institucional, queremos crear este contrapeso a través del acuerdo en las regiones, en forma igualitaria, pero en el sistema político nacional lo carece. Y nosotros pensamos en un tema que me ha tocado trabajarlo muchos años, que es lo que se llama la democracia de calidad, y que para parafrasear a un expresidente chileno de amplio respeto público, como decía el presidente Lagos, que las instituciones funcionaran en una democracia de calidad, que creo que es lo que se requiere hoy día en el debate público. No basta con que las instituciones funcionen, tienen que hacerlo bien y prestigiar a esa función, que es lo que estamos careciendo. Entendemos que también es una decisión política que el sistema recupere el equilibrio. Mientras no hayan reformas a la Constitución y a la ley, el sistema va a seguir siendo garantista y no puede ser responsabilizado un tribunal de justicia, como ordinariamente ocurre, por la aplicación de disposiciones que están contenidas en la ley y en la propia Constitución. Y en ese sentido creemos que se debe recuperar el equilibrio desde una época en la cual se suprimieron temas que tenían que ver con el respeto a la autoridad de todo tipo. Ustedes lo ven que hay un ambiente cultural y social que es parte del crecimiento de Chile, que lo sufren los profesores, lo sufren los jueces, los carabineros de distintas instancias de la autoridad, pero debe recuperar el equilibrio entre un Estado que perseguía a gente por sus ideas y un Estado que hoy día
tiene demasiadas consideraciones por quienes no respetan adecuadamente la ley. Pero vuelvo a insistir, esa no es una decisión y es una equivocación muy grande en el sentido de atribuírselo al funcionamiento de los órganos de justicia y no al poder político como es nuestra propuesta. ¿Qué peticiones haríamos, ya que no está alcanzando el tiempo, y para permitir alguna pregunta si lo estuviera? Ya. Creo que cualquiera sea el resultado de este proceso electoral, va a beneficiar el sistema de nombramiento del cual ustedes han sido objeto y a veces han sufrido las consecuencias. El sistema duopólico no es una tradición o una constante en la historia política de Chile. Lo habitual es tener un poco lo que tenemos hoy día, muchas alternativas que se constituyen y desaparecen y que forman alianzas para constituir gobierno. A mí siempre me ha parecido mucho más razonable un país que tiene un sistema que recientemente tuvo elecciones, que es el sistema alemán. Cualquier grupo de personas puede presentarse a elecciones. ¿Cuál es el umbral? Lo fija la propia ley. 3% del electorado para elecciones locales y 5% para elecciones nacionales, y por eso la señora Merkel está haciendo otra alianza, porque el partido que lo acompañaba tuvo 4, 70 y tantos. Las reglas del juego están claras. ¿Quiénes quedan afuera? Únicamente aquellos que por sentencia fundada del Tribunal Constitucional no son parte del juego político. No se me ocurre ningún grupo político en Chile, pero en el caso de Alemania, por su historia, es el partido nazi, así como la otra sentencia que yo conozco en Europa del tribunal holandés, de un partido pro pedofilia que quiso constituirse y participar en elecciones, y después, como ustedes ven, se está constituyendo una coalición para darle gobernabilidad. Todo lo que nosotros proponemos significan cambios a la Constitución. El Estado en su esencia, el Estado, el reemplazo, creo que las instituciones políticas, y con todos los colgajos y los cambios que se le ha hecho, sigue teniendo dos constantes. Las instituciones políticas son una respuesta a la crisis de 1973, o intentan serla, y las instituciones económicas, que debieran ser neutrales, están ligadas con una ideología específica. Creemos que aquí debe haber neutralidad, pero lo que no estamos de acuerdo es que no se siga un procedimiento constitucional para reformar esto, y por eso preferimos el camino de este pacto, y creo que lo que hoy día nos separa en los puntos que hemos propuesto, como salud, educación y otros, es bastante menos de lo que separaba a fines de la década del 80 a quienes querían y quienes no querían llegar a la democracia, y el pacto, como ustedes ven, en general ha sobrevivido hasta el día de hoy. Creo que el sistema de dos coaliciones ha llevado a un daño enorme a la política y otras instituciones. Se ha aplicado o se ha pretendido aplicar en los nombramientos de ustedes, del Banco Central, del Consejo Nacional de Televisión Chile, y creo que una mayor variedad y mayor representatividad es distinto, y creo que vamos a tener una prueba de que, pase lo que pase, probablemente este sistema no va a continuar y se van a formar nuevas alianzas políticas de mayor representatividad y, por lo tanto, mayor libertad para dar el ejercicio. Creemos que el poder político, en vez de basarse en comentarios sobre una o dos sentencias de gran notoriedad pública, sea en derecho humano o en temas que tienen que ver con el mundo político, es mucho más lógico un sistema público como el que existe en otros países o en otras democracias, donde se ve la totalidad de la tradición judicial y no uno o dos casos de gran notoriedad pública. Creemos que es muy importante volver a recuperar la limpieza en el nombramiento de este sistema y que no se vea la existencia de compromisos. Y de ahí las peticiones que quiero hacer en el sentido. Muchas de las críticas a algunos fallos judiciales han tenido que ver más que con la aplicación de la ley, con el criterio, y siempre me ha parecido interesante la propuesta de un director de la Academia Judicial, en el sentido que también se considere a abogados con experiencia y de trayectoria, como ocurre en la propia Corte Suprema.
que no a ustedes, y esto es experiencia personal, que no se comprometan en designaciones precisamente para fijar un estándar. Yo siempre he dicho públicamente, he contratado 2 experiencias. Una, donde me honraron con una alta votación cuando me presenté a postulante a fiscal nacional. Mi hábito es presentarme una vez a las cosas nada más. Pero ahí yo tuve una oportunidad de exponer en igualdad de condiciones que después no se respetó, porque ese mismo día, nos enteramos después, creo que ustedes decidieron en la mañana o al mediodía, y a las 5 de la tarde estaba ingresado el oficio presidencial, porque ya había un acuerdo político en torno al sucesor y nunca tuvimos la oportunidad de exponerle al Congreso lo mismo que le expusimos a ustedes. Y en ese sentido, para marcar otro nivel, creo que no debieran comprometerse con designaciones hasta que no se presenten y sean escuchados todos los postulantes por la afirmación del principio de igualdad ante la ley. Creo que es muy importante que el mayor desprendimiento posible de decisiones administrativas para concentrarse en la certidumbre jurisprudencial, y ya que han avanzado tanto en la jurisprudencia, creo que sería muy interesante que ustedes mismos invitaran a evaluar su propia labor, ya que por ninguna ley podrían ser obligados, de acuerdo a la Constitución, a un comité asesor al más alto nivel, para que, porque creo que en una sociedad democrática no debe haber ninguna autoridad que no tenga algún tipo de referencia o control. Esto sería asesor, serían electos por ustedes, pero creo que les daría un nivel de autoridad frente a la opinión pública, de la cual hoy día se carece. Y lo que se desarrolla, como ustedes ven, nosotros tenemos una propuesta que no se agota en esta elección. Yo me siento orgulloso de ser el primer candidato en la historia de Chile que quizás por lo menos va a disponer de una tribuna nacional para decir las cosas que antes solo se discutía con alumnos y con pequeños grupos de especialistas en torno al Estado regional y a la regionalización del país y no su federalización. Y en ese contexto no se agota en esta elección, pero como ustedes ven, poco de esto afecta, como debiera ser, y es nuestra propuesta, a instituciones tan básicas para el funcionamiento del país como pueden ser las Fuerzas Armadas, las policiales y sobre todo el funcionamiento del Poder Judicial. Eso es esencialmente lo que quería decirle, y sobre todo ratificar el compromiso que los temas de la judicialización no son buenos para el Poder Judicial, no son buenos para el país, pero ha habido un desprendimiento o una renuencia a aplicar las inmensas atribuciones de las cuales tiene el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República para que estos temas sean solucionados al nivel administrativo correspondiente, y si llegan a conocimiento de las instituciones judiciales, deben ser lo que les corresponde que sea, darle la razón a una parte en relación a la otra y no, en definitiva, por abstención del poder político, fijar política pública al respecto. Eso es lo que quería decir. Y muchas gracias.